Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver vectores, un tema muy hermoso para la dama y el caballero. El vector es un arreglo y es un tipo de dato compuesto definido por el programador, o sea que lo vamos a crear nosotros. Se llama arreglo, pero en realidad hay muchos tipos de arreglo. Lo que vamos a ver nosotros va a ser un vector. Un arreglo es una estructura de datos compuesta que permite acceder a cada componente por una variable índice, que da la posición del componente dentro de la estructura de datos. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una estructura para almacenar datos y que vamos a poder acceder a esos datos por separado, sin tener que recorrer todo lo demás, como los registros más o menos. Pero este va a ser distinto. Un vector es un arreglo de una sola dimensión. Existen otros que son de otras dimensiones, pero no nos interesa por el momento. Y la sintaxis va a ser: en el type vamos a poner el nombre de ese vector igual a array. Dentro de los corchetes vamos a poner un rango, por ejemplo 1, 2.10 va a ser un vector de 10 posiciones o que guarda 10 cosas, of y un tipo de dato. Por ejemplo, vector igual a array de 1 a 10 of integer, y ahí va a guardar en 10 posiciones 10 números enteros. Su estructura va a ser homogénea porque va a poder almacenar solamente un tipo de dato. Estática porque no vamos a poder modificar su tamaño, e indexada porque para acceder a cada elemento de la estructura se debe utilizar una variable índice que tiene que ser de tipo ordinal. O sea, tengo que saber qué número le sigue y qué número le antecede. Bien, vamos a ver las partes de un arreglo para que se entienda un poco mejor. Tenemos el arreglo en sí, que va a ser todo esto. Lo que está adentro van a ser los componentes del arreglo y cada posición va a ser el índice del arreglo. Esto puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así, o 0, 1, 2, 3, 4, o A, B, C, D y así. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que se quiere leer la edad de 10 personas y al finalizar informar cuántas veces apareció la edad máxima. Vamos a tener una entrada de prueba, o sea, vamos a ingresar por teclado 10 edades, suponiendo que son estas. Y la salida de prueba debería ser 2 porque la edad máxima va a ser 77 y las veces que apareció van a ser 2. Bueno. Si uso lo que sé hasta ahora, debería primero ingresar los valores, después calcular el máximo, ingresar los valores adentro de una variable X, ¿no? Que se llama edad. Calculo el máximo e ingreso los valores nuevamente a esa variable e imprimo cuáles coinciden con el máximo calculado. Pero acá hay un asunto, y es que tenemos que garantizar que el usuario ingrese los mismos valores, y es dudoso esto. No es práctico para nada y no es lo que tenemos que hacer. Otra solución podría ser ingresar los valores y guardar cada valor en una variable, ¿no? Y después calcular el máximo. Comparando cada variable con el máximo calculado, ¿te parece a vos? No, a mí tampoco. ¿Por qué? Porque la cantidad de variables a usar es media rara, ¿no? Tener 10 variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a disponer de una estructura, o casualidad, la acabamos de conocer, que almacene los números y se pueda recorrer. Y son los vectores. Bueno, este es un vector y acá vamos a tener nuestros números almacenados. Lo que vamos a tener que hacer después es recorrer esta estructura y obtener el máximo, que me va a dar este. ¿Este es el mismo? Sí, pero bueno. Y después recorro la estructura otra vez para comparar si este que leí es el máximo, este que leí es el máximo, este que leí es el máximo, y así contar cuántas veces apareció ese máximo. Y acá tenemos el resultado y es 2. Bueno, datos a tener en cuenta. El rango este que aparece acá debe ser de un tipo ordinal. O sea, tengo que poder saber lo que decía hace un rato, cuál le sigue y cuál antecede, porque sí. El tipo de dato tiene que ser un tipo estático, o sea que no pueda cambiar en el transcurso. Hasta ahora los que hayan visto van a ser estáticos, pero cuando vean listas, que es un tipo dinámico, no puede haber un vector de tipo listas. Bien, vamos a poner un ejemplo de un vector. Acá tenemos un vector que se llama números, que es de 1 a 10, o sea, tiene 10 posiciones,
y guarda números reales. Acá tenemos otro que se llama frequent, que es de tipo char, que este puede ser el nombre de un rango, of real. O sea que esto va, por ejemplo, de la A a la Z y guarda números reales. ¿Ok? ¿Cuántas letras hay de la A a la Z? 27. Bueno, tiene 27 posiciones esto. Después está el vector otros, que va de la H a la M, o sea, H, I, J, K, L, M, 6 posiciones, y guarda números enteros. Y acá los estamos declarando, o sea, le tenemos que crear una variable num y tenemos que poner que esa variable num sea de este tipo de dato, porque lo que hicimos fue crear un tipo de dato nuevo, ¿no? Y así sucesivamente. En el caso de números se veía así, su vector, y guarda números reales. En el caso de el de abajo, esto no lo saqué, pero el caso del de abajo va de la A a la Z y guarda reales. Y en el caso de otros va de la H a la M y guarda enteros. Esto es para que lo vean más visual, ¿no? Y ahora vamos a ver operaciones con arreglos. ¿Qué se puede hacer con los arreglos o con los vectores más propiamente dichos? Carga de valores, lectura y escritura, recorrerlos, agregarles elementos al final, insertarle elementos, borrarle elementos, buscarlos y ordenarlos. Ahora vamos a ver los primeros dos en este video. Las operaciones que se hacen son con los elementos. Lo único que se puede hacer con los vectores cuando ya están completos, cuando ya están llenos, es la asignación. Por ejemplo, acá tenemos una variable num1 y num2 que es de tipo números, y números es un vector de 1 a 10 de enteros. Num2 podemos guardar lo que hay en num1. Para poder asignar un vector a otro tiene que ser el mismo tipo de dato. Si hubiese otro vector acá, que el que había en el ejemplo anterior, otros, que guarda otra cosa, no se podría asignar num2, dos puntos igual, otros. Bien, vamos a ver cómo acceder a un elemento. La forma de acceder a los elementos es utilizando un índice, como les explicó Lola anteriormente. Por ejemplo, tenemos el vector num1 y accedemos mediante una variable pos, que va a tener algún valor 4, accedemos directamente a la posición 4 de nuestro vector, o i, que cumple la misma función que pos. Por ejemplo, acá tenemos un vector que es un array de 1 a 10, declaramos b1 y buscamos en b1 en la posición 1, en el primer cuadradito, y le asignamos el número 8. Vamos a la posición, el número 4, perdón. En la posición 3 vamos a asignar el número 8. Y se vería algo así. Este es nuestro vector, le asignamos el 4, le asignamos el 8. Para acceder a un elemento tenemos que usar la variable y la posición que se quiere acceder de ese vector. Ahora vamos a ver la carga de valores, cómo llenamos, declaramos un vector, cómo lo llenamos. Tenemos nuestro vector, lo declaramos i y valor, y algo a tener en cuenta: con vectores se van a cansar de usar for para cargarlos, para leerlos, para sacar un máximo, para todo. Se van a tener que hacer amigos del for a la fuerza. Tenemos un vector de 1 a 10, declaramos un for de 1 a 10. Leemos ese valor que queremos cargar y decimos, en nuestro vector, en la posición que vale i, vamos a cargar este valor. ¿Cuánto vale i? En nuestra primera iteración vale 1. Entonces tenemos en la primera posición del vector, que también va de 1 a 10 igual que el for, cargamos ese valor. Acá tenemos otra alternativa, que es directamente leer, cargar lo que leamos directamente en el vector en esa posición. Vamos a mejorarlo aplicándole mejores prácticas que esto. Se puede hacer mejor. Sí, señores y señoras. Declaramos una constante tam del límite de nuestro vector, o sea, 10, pues va a tener 10 posiciones, y hacemos el vector de 1 a tam. ¿Por qué? Porque tam lo vamos a usar muchas veces en el programa. Hacemos un procedimiento carga donde le pasamos nuestro vector por referencia, declaramos una variable i que vamos a utilizar en el for y decimos de 1 a 10 vamos a cargar en nuestro vector en la posición i eso que leamos. Este vector era de entero, si no me equivoco, sí.
Leemos 5, decimos, bueno, es la primera iteración del for, estamos en 1. Bueno, 5 guardámelo en el vector en la posición 1. Cuando vayamos a la posición 2, leemos 7, va a decir, bueno, ese 7 guardámelo en este vector en la posición 2. Y así, esa es la idea. Vamos a ver ahora la escritura, cómo imprimimos valores de un vector. Tenemos un procedimiento imprimir, donde le pasamos el vector por valor, porque no lo queremos modificar. Declaramos una variable i para usar en el for. Voy a ser re repetitivo, pero el for se usa un montón. Y vamos de 1 hasta 10, imprimiendo lo que haya en el vector en la posición de ese for. Como ese for va sumando, la posición 1, 2, 3 y así hasta 10. Vamos a ver un ejemplito. Escribir un programa que lea 10 números enteros y al finalizar informe cuántas veces apareció el número máximo. Tenemos nuestro programa, declaramos nuestra constante, declaramos nuestro vector. Acá va a haber un espacio donde están los módulos. Declaramos b1, que es nuestro vector, es de tipo vector. Y declaramos las variables i, máximo y cantidad de tipo entero. Vamos al programa principal. Invocamos un módulo cargar y le pasamos el vector. En cargar, ¿qué hacemos? Recibimos el vector y de 1 a 10 vamos leyendo valores y vamos cargando ese vector. Volvemos al código. Pasamos a, en nuestra variable max, guardar lo que pase en nuestro módulo máximo, que también le pasamos el vector. Y nuestra función máximo va a recibir el vector por valor. Acuérdense que las funciones por referencia no pueden recibir datos porque vale como un doble retorno y está mal para la cátedra. Y el tipo de dato que va a devolver es un integer. Declaramos una i y un máximo también de tipo integer internos acá a la función. La inicializamos en un número muy bajo para que el primer valor que le damos lo reemplace. Y hacemos un for de 1 a 10, que es todo el tamaño del vector, y preguntamos si lo que hay en mi vector en esa posición es más grande que máximo, entonces en máximo vamos a guardar lo que hay en esa posición del vector. Vamos a hacerlo más gráfico. La primera posición del vector tiene un 10, decimos, ¿el número 10 es más grande que menos 9999? Sí. Bueno, el máximo guárdame 10 entonces, para que la próxima vez que itere compare el 10 con el segundo valor. Una vez que salimos de acá, dice, el máximo, asigname lo que vale la variable max. Esto se tiene que hacer con todas las funciones. La última instrucción tiene que ser el nombre de mi función y asignarle el valor que quiero devolver. Ya vimos el tema del máximo. Ahora necesitamos ver un módulo que revise cuántas veces apareció ese máximo. Y lo vamos a guardar en nuestra variable cantidad. Le vamos a pasar el vector y le vamos a pasar máximo. Vamos a ver el código de nuestra función verificar. Acá está el vector, acá está el valor y retorna un entero. Declaramos un i, declaramos una variable cant que la vamos a inicializar en 0. La idea de esto es que verifique cuántas veces salió ese máximo que le pasamos gracias al módulo anterior. Entonces hacemos un for de 1 al 10 para recorrer todo el vector, o sea de 1 a tam que tiene 10, y preguntamos si el valor es igual a lo que hay en esa posición, en este caso en la 1, entonces a cant sumale 1. Y cada vez que valga lo mismo que ese máximo va a ir sumando 1, 2, 3, como por ejemplo el 77 que salió 2 veces. Termina de leer el vector y en verificar, que es el nombre de nuestra función, le ponemos ese valor cant. Salimos de ese módulo y vamos a escribir nuestra variable cantidad. Así haríamos ahora, sería la forma más óptima utilizando modularización, que es algo que ya vimos, y vectores, que es el tema nuevo, resolveríamos este ejercicio. Veremos qué más se hace con los vectores en los videos que siguen. Chao, nos vamos a comprar facturas.